¿Por qué la vida a veces parece desviarse del camino marcado, la concentración se pierde, la energía se esfuma sin dejar rastro y el estado de ánimo se vuelve tan impredecible como una tormenta? Vale la pena reflexionar sobre el estado de la vivienda. ¿Cuán ordenada y organizada está? Tal vez las cosas estén esparcidas, el polvo cubra las superficies y ya sea difícil recordar la última vez que se dedicó tiempo a una limpieza a fondo. A primera vista, esto puede parecer una nimiedad, un desorden insignificante que le sucede a cualquiera. Sin embargo, en realidad, es un reflejo del mundo interior. Y viceversa, cuando en la vida llega un periodo de fracasos, en la casa a menudo reina el caos. La energía del desorden no es solo la ausencia de orden, es un poderoso factor que agota las fuerzas, el equilibrio mental, la suerte, la armonía en las relaciones y el bienestar financiero. Para comprender cómo sucede esto, vale la pena verlo hasta el final. Habrá una oportunidad para ver los propios errores y aprender cómo escapar de las redes invisibles en las que muchos caen. El hogar no es solo un lugar para dormir y comer, es un espacio vivo que absorbe todas las emociones: alegría, miedo, dolor, amor, sueños y tristezas. Cada objeto en la casa lleva su propia energía. Cuando el desorden se acumula en la casa, especialmente aquel que se vuelve habitual e inadvertido, como los recibos viejos, los envases vacíos, las cosas rotas, este caos se convierte en un lodazal energético. Imagínese existir en la atmósfera enrarecida de un pantano, donde cada respiración está impregnada de desesperación. ¿Cómo se puede hablar de inspiración o aspiración al éxito? Todos los intentos de cambiar la vida con la ayuda de entrenamientos de moda y afirmaciones positivas están condenados al fracaso si la vivienda de una persona se ha convertido en un vertedero caótico. El desorden se convierte en un obstáculo insuperable en el camino hacia él. Progreso es como un vampiro que chupa la energía y dispersa la atención. La persona se despierta por la mañana, ya agotada, y por la noche, en lugar del merecido descanso, le atormentan pensamientos inquietantes. Y la raíz del problema a menudo se encuentra en el desorden circundante. Basta con mirar cuidadosamente alrededor. Pero tan pronto como uno comienza a remover estos establos de augías, a deshacerse de la chatarra innecesaria y a quitar el polvo, comienzan a ocurrir cambios sorprendentes en la vida. Este proceso es similar a un antiguo ritual mágico que libera a la persona de las ataduras que restringen sus movimientos. Al principio, por supuesto, no será fácil, porque el subconsciente se resiste desesperadamente a separarse de las cosas, cada una de las cuales guarda un montón de recuerdos, hábitos y miedos. Pero tan pronto como una persona toma el primer objeto en sus manos y dice conscientemente, «Te dejo ir», ocurre un cierto cambio en la conciencia. ¿Por qué funciona? ¿Esto? Porque la limpieza no es solo una imposición mecánica de orden, es una interacción con las capas profundas del ser humano. La energía se estanca donde no hay movimiento, y el desorden es precisamente ese estancamiento. Son viejos lazos no rotos, agravios no perdonados, palabras no dichas y sueños enterrados. Es una carga del pasado que arrastra a la persona hacia atrás, incluso si no lo sospecha. Sorprendentemente, en las casas de muchas personas se guardan objetos relacionados con el dolor experimentado, regalos de antiguos amantes, ropa de seres queridos fallecidos, cartas llenas de reproches y agravios, vajilla rota, cuyas astillas hieren el alma. Y aquí está la pregunta que cada uno debe hacerse honestamente. ¿Para qué guardar estas cosas? ¿Para qué remover viejas heridas? A primera vista, la tarea puede parecer elemental. Sin embargo, la limpieza de la vivienda equivale a despejar el camino de la vida. Y esto no es solo una hermosa figura retórica, sino una constatación de un hecho a nivel energético. Si el oyente ha llegado a este punto, significa que ha madurado para las próximas transformaciones. Vale la pena reflexionar. ¿Por dónde empezar? Tal vez con esa estantería donde ya hace tiempo que se acumula polvo en una caja olvidada.
o con un cajón lleno hasta los topes de papeles viejos que han perdido su relevancia. O tal vez vale la pena empezar con el armario, donde la ropa hace tiempo que dejó de traer alegría y satisfacción. Sin duda, los cambios ya están esperando a la vuelta de la esquina. La persona se sorprenderá al saber que es exactamente lo que está frenando su avance, como si fueran grilletes invisibles. ¿Se ha preguntado alguna vez lo difícil que es tomar una decisión importante cuando reina el caos y el desorden a su alrededor? ¿O cómo aumenta la irritación debido a que ya no hay espacio libre en el escritorio para una taza de té aromático? ¿O tal vez se ha sorprendido a sí mismo pensando que una vez más pospone asuntos importantes porque primero necesita ordenar y poner todo en su lugar? Y así pasa semana tras semana. Y esto no es una mera coincidencia. La vivienda de una persona es un reflejo directo de su mundo interior, de su conciencia. Donde reina el caos, allí inevitablemente se instala la ansiedad y la preocupación. Donde hay una restricción, allí surgen frenos que impiden el libre movimiento. Cada atasco, cada cosa innecesaria, no es solo desorden, sino un verdadero ancla que sujeta firmemente a la persona en su lugar, impidiéndole avanzar, desarrollarse y respirar profundamente. Muchas personas se encuentran en el umbral de una nueva vida, pero no se atreven a dar el paso adelante porque en su mente está profundamente arraigada una idea que alguien les impuso en algún momento. ¿Y si esto me sirve para algo algún día? Y así se ven obligados a arrastrar consigo este innecesario bagaje del pasado. El desorden en el hogar o en la vida se convierte en un obstáculo para la libre circulación de la energía, y es que la energía es el combustible vital para cualquier empresa. Si se gasta en una lucha infructuosa contra el caos circundante, simplemente no queda energía para realizar los sueños y alcanzar las metas establecidas. Ningún plan, por meticulosamente elaborado que esté, puede hacerse realidad si reina un vertedero energético a su alrededor. Sin embargo, como demuestra la práctica, basta con empezar a deshacerse de todo lo superfluo, no formalmente, sino con sincera intención, como si se iniciara un proceso profundo de limpieza interior. Al principio, por supuesto, surge resistencia, sobreviene el cansancio y aparecen diversas excusas, pero luego llega la claridad, se siente un torrente de fuerzas y surge una comprensión clara. No se trata simplemente de limpiar, sino de una verdadera liberación de una carga innecesaria. Sí, este proceso realmente se asemeja a una especie de ritual. Dejar ir la primera cosa siempre es especialmente difícil, pero una vez que se ha tomado una decisión firme, funciona como una poderosa palanca, y luego se vuelve mucho más fácil. Tras este movimiento, llega la tan esperada energía y empiezan a suceder cosas asombrosas. Aparecen nuevas personas interesantes, llaman inesperadamente a aquellos con quienes no se ha tenido contacto durante mucho tiempo, llegan ofertas tentadoras. Y esto no es ninguna mística o magia, sino simplemente el resultado de que una persona se ha despejado el camino hacia nuevas oportunidades. Su casa es como una antena, que o bien amplifica su potencial, o bien, por el contrario, lo amortigua, y solo él mismo decide cómo va a funcionar. En cada casa, probablemente, se encuentre un rincón al que involuntariamente se evita mirar, como si allí se escondiera algo que requiere una resolución inmediata. Tal vez se trate de armarios repletos cuyo contenido hace tiempo que causa aprensión, o de montones de papeles guardados durante años por motivos sentimentales. O quizás se trate de ropa que ha perdido su actualidad, pero que sigue ocupando espacio en el armario. Es precisamente de aquí de donde parte el problema, que tiene raíces mucho más profundas de lo que parece a primera vista. Tales depósitos son como un absceso oculto. Hasta que no te decides a abrirlo, no te das cuenta de cuánto dolor y emociones negativas encierran. Sin embargo, basta con iniciar el proceso de limpieza para que llegue inmediatamente una sensación de alivio, lo que es una señal importante para seguir actuando. El desorden en el hogar no es solo una cuestión de estética y atractivo visual, tiene un efecto destructivo en el estado interior de la persona, socavando su voluntad,
su confianza en sus propias fuerzas e incluso su salud. El polvo acumulado en un rincón puede servir como símbolo de esperanzas frustradas y oportunidades perdidas, y un cajón abarrotado puede convertirse en un reflejo metafórico de deseos reprimidos y potencial no realizado. Pero todos tienen la oportunidad de detener este proceso negativo y recuperar el control de sus vidas. En cuanto una persona asume la responsabilidad de organizar y mantener el orden en su espacio personal, éste deja de tener un efecto opresivo y empieza a brindar apoyo e inspiración. La atmósfera interior del hogar se transforma, reflejando los cambios que se producen en la propia persona. El aire se vuelve fresco y limpio, los pensamientos claros y ordenados, y la respiración profunda y libre. Esta es la energía del orden, una energía propia de una persona adulta y consciente que gestiona con seguridad su vida y no elude la responsabilidad de sus decisiones y actos. Sin duda, todos conocen la sensación de aire viciado en la vivienda, incluso cuando las ventanas están abiertas de par en par. El problema no es la falta de ventilación, sino el exceso de cosas que abarrotan el espacio. Cuando no hay espacio alrededor, también es difícil respirar, como si una mano invisible apretara el pecho. La energía no puede circular libremente hasta que no se libera suficiente espacio. Muchos probablemente se han enfrentado a este problema, han empezado a deshacerse de los escombros, pero, sin aguantar, han abandonado lo que habían empezado. Esto es bastante comprensible. El caos sabe defenderse, como si susurrara al oído. Ahora no, ya estás agotado, no tiene importancia. Sin embargo, hay que ser consciente de que precisamente poner orden es un paso importante hacia la armonía, ya que el orden en el hogar está directamente relacionado con el orden en los pensamientos, los sentimientos y toda la vida en general. Si el lector ha llegado hasta este punto, significa que ya se ha producido un cierto punto de inflexión en su conciencia, y esto es maravilloso. Seguramente todos han prestado atención al hecho de que en ciertos rincones de la casa se forman constantemente montones de cosas. Apenas limpias, al poco tiempo vuelve a crecer allí una montaña de cosas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se esconde detrás de estos focos de desorden? La respuesta puede sorprender. Es posible que algunos hayan notado que en casa existen las llamadas zonas problemáticas, donde el caos surge una y otra vez, como por arte de magia. Parece que todo está ordenado, limpio y reluciente, pero pasan solo un par de días y vuelve a haber un montón de cosas, aunque aparentemente no se haya puesto nada especial allí. ¿Cuál es la razón de este fenómeno? El desorden no es solo un hábito molesto, sino una especie de cúmulos de energía, focos de tensión que atraen el caos y la confusión a la vida. Estos lugares son una especie de reflejo de áreas específicas de la existencia humana. Los montones de papeles pueden indicar estancamiento en los asuntos laborales, las acumulaciones de ropa, miedo al cambio y quedarse atrapado en un rol obsoleto. La presencia de cosas rotas indica una incompletitud interna, ya sean resentimientos no expresados, decepciones o pérdidas no superadas. A menudo, el desorden surge de aceptar inconscientemente todo sin discernir si realmente es necesario. Es importante comprender que el caos no se limita a lo que está a la vista. Puede estar hábilmente escondido en armarios, cajones y cajas. Hay personas que externamente parecen impecables, pero internamente sienten una tensión energética colosal. La calma externa no siempre es un signo de orden, mientras que la paz interior es su resultado directo. Es precisamente con la eliminación de los focos ocultos de caos con lo que se debe comenzar el camino hacia cambios reales en la vida. Profundiza en tu hogar, donde el tiempo parece haberse detenido, donde las cosas dejadas para después se llenan de polvo esperando su momento. ¿Cuántos objetos, no utilizados durante años, continúan ocupando un lugar en tu casa como testigos mudos de días pasados? Tal vez sean fragmentos de una vida anterior, ecos de un yo que ha perdido su relevancia. Porque la persona cambia, y lo que una vez pareció importante y necesario, hoy puede ser solo una carga del pasado.
Ya no eres quien usaba esas chaquetas gastadas, ni quien compraba esos recuerdos inútiles. Pero la casa, como un ancla, te mantiene en el pasado, impidiendo que lo nuevo entre en tu vida. Imagina un vestíbulo lleno de bolsas de basura. ¿Cómo podrán las nuevas oportunidades encontrar el camino hacia ti si todo el espacio está ocupado por lo viejo e innecesario? La energía, como un invitado esperado, no se atreve a entrar donde no la esperan. Y aquí llega el momento culminante, la liberación del espacio. Es un verdadero desafío que requiere valentía y determinación, porque cada vez que tomas un objeto en tus manos, se desata una disputa seria en tu alma. Tirarlo da pena, dejarlo no tiene sentido. Situación familiar, ¿verdad? La cuestión es que las cosas no solo tienen una carga funcional, sino también una huella emocional. Cada una de ellas está asociada a una historia, un recuerdo, y por eso es tan difícil desprenderse de ellas. Pero escucha la voz de la razón. La capacidad de dejar ir es una habilidad valiosa, un signo de fuerza interior y coraje. Quien es capaz de dejar ir el pasado, sabe vivir el presente, sin sobrecargarse con equipaje innecesario. Guardar en casa lo que ya no sirve es como ir a la batalla con una armadura oxidada. ¿Para qué? ¿No es mejor liberarse de esta carga y recibir con el corazón abierto las nuevas oportunidades que sin duda aparecerán en tu horizonte? Poner orden en casa no es solo deshacerse de las cosas innecesarias, sino una elección consciente entre el caos y la claridad, entre el encarcelamiento en el pasado y la apertura de puertas al futuro. Es un proceso sencillo, pero que requiere esfuerzo, ya que afecta a miedos profundos, como el temor a lamentar lo perdido o las dudas sobre la propia capacidad para afrontar las dificultades futuras. Deshacerse de lo innecesario es una manifestación de confianza en uno mismo y en sus propias fuerzas. Cuando una persona confía en su capacidad para superar cualquier circunstancia, le resulta más fácil dejar ir el pasado. Paradójicamente, liberarse de las cosas innecesarias abre el camino al flujo de nuevas oportunidades, inspiración, confianza e incluso bienestar material. La energía de la abundancia no puede circular en un espacio abarrotado, necesita aire, luz y libertad de movimiento. No es casualidad que los antiguos maestros, antes de comenzar a realizar sus deseos, prestaran primordial atención a la limpieza del espacio. Cualquier intención lanzada al caos está condenada al fracaso. El desorden en el vestíbulo no es solo una acumulación de ropa y zapatos, sino una señal de alarma sobre la pérdida de dirección en la vida. El vestíbulo, como lugar de intersección entre el mundo exterior e interior, debe estar libre de caos. Si una persona diariamente pasa por encima de montones, tropezando con el pasado, esto indica estancamiento y falta de avance. El espacio parece gritar sobre la incertidumbre. Esta situación genera ansiedad, inseguridad y una sensación de desarmonía. El vestíbulo, por el contrario, debe recibir y despedir con respeto, claridad y una intención clara. Si, por el contrario, se asemeja a un campo de batalla, entonces la vida se vuelve caótica y desordenada. La cocina, el corazón de cualquier hogar, donde nace la energía vital y de donde emana el cuidado del bienestar físico y espiritual, reacciona de manera especialmente dolorosa al desorden. Un espacio de cocina desordenado puede llevar a la pérdida de conexión con la fuente de energía personal. Comer no es solo reponer calorías, sino un ritual importante para conectarse con el propio cuerpo, la realidad circundante, la naturaleza y la vida misma. Si la cocina está en caos, la alimentación deja de dar fuerza y solo causa una sensación de pesadez. Como resultado, desaparecen las ganas de cocinar y disfrutar de la comida, y la alegría se reemplaza por el cansancio, lo que puede afectar negativamente la estabilidad financiera. La cocina es un reflejo de la actitud de una persona hacia la abundancia. Y la falta de orden y respeto en esta zona puede llevar a una fuga de ingresos e inspiración. El desorden que penetra en el dormitorio perturba no solo el orden físico, sino también la sensación de paz.
El dormitorio, siendo una fortaleza personal, un lugar para restaurar la fuerza, el silencio, el amor y la intimidad, sufre por el polvo debajo de la cama, las cajas en las esquinas y las mesitas de noche llenas de objetos pequeños. Todos estos signos simbolizan el estancamiento emocional, los sentimientos reprimidos, los resentimientos, las cargas no expresadas y los miedos ocultos que, a pesar de los intentos de ignorarlos, siguen existiendo en este espacio. El desorden en el dormitorio puede generar toda una gama de experiencias negativas, desde sueños inquietantes e irritabilidad sin causa hasta una sensación de profunda soledad, incluso en presencia de un ser querido. Este estado socava la autoestima, como si la persona subconscientemente se convenciera de su propia insignificancia e indignidad de paz. El cuerpo y el alma se acostumbran gradualmente a esta situación, percibiéndola como una norma deficiente. Los armarios abarrotados no son una manifestación de frugalidad, sino más bien un reflejo de miedos profundos. El miedo a separarse del pasado, el miedo a las pérdidas y la falta de voluntad para cambiar. Las acumulaciones de cosas que han pasado de moda no se ajustan al estilo de vida actual, o simplemente no traen alegría. Sirven como un recordatorio constante de cómo una persona se aferra a imágenes obsoletas. Puede ser ropa comprada, en caso de adelgazar, zapatos para una ocasión especial que nunca llegó, o una camiseta memorable de unas vacaciones de hace 10 años. Al guardar estas cosas, la persona se aferra al pasado, impidiendo el flujo de nueva energía y nuevas impresiones en su vida. Liberar el armario de la chatarra innecesaria no es solo ordenar, sino una elección consciente de vivir el presente, no las ilusiones del pasado. En la habitación de los niños, el desorden adquiere un significado especial que influye directamente en el desarrollo del niño. Los juguetes esparcidos, las piezas rotas de los constructores, las montañas de ropa y los muebles obsoletos crean una sobrecarga de percepción, convirtiendo el espacio en una fuente de ruido, pesadez y presión. En este entorno es difícil para el niño concentrarse, disfrutar del juego y conciliar el sueño tranquilamente. Esto genera ansiedad, caprichos, agresión o, por el contrario, aislamiento. A menudo, el desorden en la habitación de los niños refleja el estado general de la familia. Si los padres viven en el caos, el niño lo percibe como la norma. Sin embargo, si los padres involucran al niño en el proceso de ordenar, presentándolo no como un castigo, sino como una manifestación de amor y cuidado, el niño se siente seguro, comienza a respirar más libremente, se vuelve más suave, atento y seguro de sí mismo. En última instancia, no se trata solo de limpiar, sino de brindar apoyo emocional. El baño es un espacio personal donde una persona a solas realiza rituales de limpieza y restauración. El desorden en este santuario de la limpieza, que se expresa en toallas esparcidas, acumulación de frascos y moho en las esquinas, indica una pérdida de conexión con el propio yo. El individuo pierde la sensación de límites personales, se sumerge en un abismo de fatiga crónica y descuida el cuidado elemental de sí mismo. El entorno mismo parece decir, tus necesidades no son una prioridad. Sin embargo, la situación se puede cambiar. La transformación del baño, la eliminación de cosas viejas, la introducción de frescura y estética no es solo una remodelación cosmética. Es un símbolo de recuperar el respeto por uno mismo, la piedra angular de los límites personales y el sentido de la propia dignidad. El escritorio es el epicentro de la actividad intelectual, el lugar donde las ideas toman forma y se hacen realidad. Aquí nacen las soluciones, se construyen los planes y se cristalizan los pensamientos. Pero si el escritorio se ha convertido en un vertedero de papeles, objetos innecesarios, restos de comida, vajilla sucia y cables enredados, es una señal segura de distracción, caos interno y pérdida de concentración. Tal entorno dificulta la concentración, dificulta el enfoque y genera la ilusión de actividad agitada en lugar de resultados reales. La persona parece estar trabajando, pero el coeficiente de rendimiento tiende a 0, ya que la energía se gasta en luchar contra el desorden,
en lugar de generar nuevas ideas e impulsos. Ordenar el escritorio es una metáfora de encender la mente, activar la voluntad y aclarar los objetivos. En la limpieza y el orden, uno se siente sereno, fuerte y listo para resolver problemas y concretar ideas. A menudo, el garaje, el balcón o el trastero se convierten en una especie de agujeros negros donde acumulamos cosas que preferimos no recordar. Cajas olvidadas, chatarra innecesaria, con la idea de por si acaso, objetos averiados. No son solo una acumulación de basura, sino una especie de reflejo de emociones reprimidas, conflictos no resueltos y asuntos pendientes. En un espacio desordenado, siempre se siente algo no dicho, como si algo pesara y no dejara en paz. Sin embargo, basta con esforzarse y poner orden para que llegue el alivio esperado. Al deshacerse de los escombros, uno se libera de la carga del pasado, se aleja de lo que durante mucho tiempo ha tratado de ignorar. En este acto de limpieza se esconde un profundo significado y una oportunidad para el crecimiento personal. Cuando hay caos en los pensamientos, inevitablemente se refleja en el espacio circundante. La confusión en la cabeza, la falta de atención y la inestabilidad emocional se manifiestan en el mundo exterior. Puertas de armarios abiertas, camas sin hacer, cosas tiradas. La casa se convierte en una especie de espejo del estado interior, simbolizando la falta de finalización y la pérdida de energía. Pero basta con empezar a actuar conscientemente, poniendo orden paso a paso y organizando las cosas, para que los pensamientos se calmen gradualmente, el cuerpo se relaje y el estado de ánimo se estabilice. El orden en la casa no es solo una consecuencia, sino más bien una causa de cambios positivos, que devuelve la claridad al pensamiento y la armonía a la vida. El desorden crónico en el hogar no es solo una elección excéntrica de estilo de vida, sino un síntoma de un miedo subconsciente profundamente arraigado. Una persona rodeada de una acumulación caótica de cosas crea a su alrededor un capullo protector, protegiéndose del mundo exterior, los cambios venideros y la carga de la responsabilidad. El desorden se convierte en una especie de escudo, enviando una señal no verbal. No me toquen, aquí estoy a salvo. Sin embargo, con el tiempo, este refugio deja de ser acogedor y se transforma en una verdadera prisión tejida con miedos. Los objetos alrededor comienzan a recordar obsesivamente el miedo a vivir una vida plena. El único camino hacia la liberación pasa por pasos sencillos y secuenciales, empezando por lo pequeño. Al deshacerse de los montones de chatarra, uno no solo pone orden en su casa, sino que vuelve a sí mismo, recuperando el control de su propia vida. Es a partir de este momento cuando comienza la verdadera transformación. A continuación, cabe preguntarse por qué para algunas personas el desorden se convierte en un problema crónico. ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos, vuelven una y otra vez al caos? ¿Qué les impulsa y si es posible cambiar esto para siempre? La respuesta puede ser inesperada. Seguramente muchos han notado cómo en algunas personas el desorden parece perseguirlas de cerca. Limpian, colocan las cosas en su sitio, incluso se animan con los cambios, pero al poco tiempo todo vuelve a la normalidad, como si una fuerza invisible restaurara el caos a hurtadillas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en algunos el orden se mantiene y en otros no? La respuesta se encuentra mucho más profundo que en los hábitos arraigados. El caso es que para muchas personas el desorden se convierte no solo en un fondo habitual, sino en una especie de entorno emocional y psicológico, convirtiéndose en un caparazón protector que les protege de las adversidades de la vida. El caos en la casa es una forma de esconderse de la toma de decisiones, del dolor emocional, de la responsabilidad y de los cambios inevitables. El desorden que reina por todas partes envuelve a la persona en un velo de indecisión, liberándola de la necesidad de tomar decisiones importantes y avanzar hacia los objetivos marcados. Surge una excusa conveniente. Hasta que no ponga orden, no empezaré nada nuevo. Pero ahí radica el principal peligro. El caos, por un lado, sirve de escudo contra las ansiedades, y por otro,
las genera, creando un círculo vicioso. Crea una apariencia de actividad frenética, pero al mismo tiempo paraliza la voluntad, convirtiéndose en una resistencia pasiva a cualquier cambio. La persona parece decirle al mundo: no me toquen, estoy ocupado, estoy arreglando, aunque en realidad solo se esconde de la realidad. Para salir de este círculo vicioso, es necesario darse cuenta de que el orden no es una obligación, ni una rutina aburrida, ni una aspiración a la esterilidad. Es una manifestación de respeto hacia uno mismo, un signo de madurez y de disposición a la acción. El orden en la casa no es una disposición impecable de las cosas en los estantes, sino la creación de un espacio donde cada cosa tiene su lugar, donde se respira fácil y libremente. No es una distribución formal por estantes, sino una organización del espacio por el alma. Este enfoque es el que permite iniciar la transformación sin fanatismo ni reglas rígidas, transformando gradualmente, paso a paso, el mundo circundante y el estado interior. El miedo al vacío que surge tras poner orden es conocido por muchos. El caos, como un denso velo, ahoga la voz interior y solo al deshacerse de él, la persona se enfrenta al silencio. В этой тишине происходит встреча с самим собой, с истинным «я», которого так долго избегали. Это может быть дискомфортно, но именно здесь кроется источник силы, отправная точка для осознанной и зрелой жизни. Существует простой способ понять, держит ли человека в своих объятиях хаос. Достаточно задать себе вопрос: что бы я взял с собой, если бы завтра переезжал в новое место, где нет ничего, кроме чистого пространства? Ответ на этот вопрос поможет отделить действительно ценное от ненужного, от того, что держится лишь на страхе и воспоминаниях. Представьте, что очищение пространства происходит неспешно, с любовью и вниманием. Это не просто избавление от вещей, а освобождение от устаревших ролей, страхов и масок. Это нечто большее, чем обычная уборка, это ритуал прощания с прошлым и приветствия новой версии себя. Наводя порядок в доме, человек заявляет о готовности к переменам, открывается миру. И мир отвечает: появляются новые возможности, приходят деньги и нужные люди. Меняется речь, походка, взгляд, ведь исчезает внутренний шум, критика и застоявшаяся энергия. Финансовые неурядицы, словно паутина, опутывают жизнь, и, возможно, вы будете поражены, узнав, насколько сильно они переплетены с тем, что скрывается в укромных уголках вашего жилища, под кроватью, в недрах шкафа и на кухонных полках. Готовы ли вы взглянуть правде в глаза? Тогда продолжим. Возможно, это прозвучит неожиданно, но деньги и беспорядок в доме связаны гораздо крепче, чем принято считать. Эта связь гораздо теснее, чем колебания валютных курсов, уровень финансовой грамотности или даже размер заработной платы. Ведь деньги, прежде всего, это энергия. Они стремятся туда, где для них есть пространство, где их ценят и умеют ими распоряжаться. В захламленном же пространстве этой энергии просто некуда деться. Задумайтесь на мгновение, приходилось ли вам встречать действительно состоятельного человека, в чьем доме царит хаос. Речь идет не о показной роскоши, а о спокойном и уверенном достатке, о таком положении, когда человек контролирует свою жизнь, а не тонет в ее пучине. У таких людей, как правило, все вещи находятся на своих местах. И это не потому, что у них много свободного времени, а потому, что порядок является основой для привлечения богатства. Взгляните прямо сейчас на свой кошелек. Он чист и опрятен внутри или же переполнен старыми чеками, пожелтевшими визитками, мелочью из разных стран и затерявшимся билетом в кинотеатр, датированным прошлым десятилетием. В этом и заключается зеркальное отражение вашего денежного потока. Деньги не терпят хаоса. Подобно воде, они текут туда, где чисто, где есть движение и нет застоя. Вспомните о тех забытых уголках вашего дома: дальняя полка кухонного шкафа, нижний ящик комода или старая коробка, не открывавшаяся со времен переезда. Эти места становятся своеобразными энергетическими ловушками, препятствующими свободному течению жизненной энергии. Любое пространство, переполненное ненужными вещами, блокирует приток нового,
и деньги, как форма энергии, избегают таких мест. Именно поэтому у одних людей, даже с умеренным доходом, деньги словно притягиваются сами собой. Возникают новые возможности, неожиданные подарки, перспективные подработки и свежие идеи. В то же время другие, несмотря на упорный труд, сталкиваются с тем, что все заработанные средства утекают в никуда. Причиной тому является внутренний и внешний хаос, создающий брешь, через которую деньги приходят и исчезают, не оставляя следа. Существует глубокая взаимосвязь между порядком в окружающем пространстве и финансовым благополучием. Приводя в порядок свое жилище, человек словно посылает Вселенной сигнал: «Я готов к большему, я умею принимать и сохранять». Это ключевой момент, поскольку важно не только получать, но и уметь удерживать. В условиях хаоса удержать что-либо становится практически невозможным. Задайте себе вопрос: готовы ли вы впустить в свою жизнь больше денег, чем имеете сейчас? Если ответ утвердительный, то где они будут жить? Есть ли для них достаточно места, или вся энергия уходит на поддержание ненужного хлама, страхов, усталости и негативных эмоций? Помните, что вы способны изменить ситуацию. Не стоит откладывать на потом, начните с малого. Наведите порядок в тех местах, которые давно требовали вашего внимания. Очистите почтовый ящик от ненужных писем, избавьтесь от старых бумаг, переберите содержимое кухонных полок. Эти простые действия могут стать отправной точкой для позитивных перемен в вашей жизни. Многочисленные свидетельства подтверждают удивительный факт. Генеральная уборка способна притягивать в жизнь финансовые потоки. Не стоит ожидать внезапного богатства, однако вполне вероятны приятные сюрпризы: возврат старого долга, обнаружение затерянных сбережений или неожиданный заказ. Порядок в доме открывает энергетические каналы, обеспечивая свободное течение энергии, одним из проявлений которой являются деньги. Но почему же иногда, несмотря на безупречную чистоту, в доме сохраняется ощущение гнетущей тяжести? ¿Por qué algunas habitaciones parecen quitarte la energía, haciéndote evitarlas? Es hora de profundizar en la estructura energética de la vivienda, invisible, pero sentida a nivel subconsciente. Seguramente todos conocen la sensación de entrar en una habitación y sentir una presión inexplicable, como si las paredes se acercaran, el aire se volviera denso, los movimientos torpes y los pensamientos confusos. Y la cuestión no es la disposición de los muebles o un momento de tristeza. La razón radica en la energía densa y estancada que imperceptiblemente agota la fuerza vital día tras día. Cualquier vivienda no es solo un conjunto de paredes y objetos, sino también una especie de depósito de huellas emocionales. Cada sentimiento, pensamiento y experiencia vivida en sus paredes se asienta invisiblemente en el espacio. Las emociones negativas, como la ira, el miedo, el resentimiento y el estrés, se acumulan como polvo, creando una atmósfera desfavorable. Si no se realiza una limpieza energética regular, esta capa emocional comienza a afectar negativamente a los habitantes de la casa. Tal atmósfera hace que la habitación sea opresiva, causando una falta de voluntad para estar en ella. En otros casos, por el contrario, una persona puede tratar de refugiarse constantemente en este espacio, evitando el contacto con el mundo exterior, lo que se convierte en una especie de trampa. Las acumulaciones densas de energía negativa se forman más rápidamente en lugares donde hubo conflictos, conversaciones difíciles y se derramaron lágrimas. Incluso si ha pasado mucho tiempo, se han realizado reparaciones y se ha renovado el interior, el fondo energético persiste y continúa teniendo su impacto. Esto se siente especialmente agudamente cuando una persona se despierta a menudo sin fuerzas, experimenta ansiedad sin razón o pierde el deseo de volver a casa. ¿Hay un lugar en la casa donde es difícil concentrarse, donde, a pesar de la calma externa, surge incomodidad o, por el contrario, surge un deseo irresistible de quedarse allí? Esta es una clara señal de estancamiento energético, que no está relacionado con las características arquitectónicas, sino con la experiencia emocional acumulada,
con la historia de la casa y sus habitantes. Vale la pena considerar que poner orden en la casa no es solo una lucha contra el polvo y los trastos, sino un trabajo con la energía del espacio. Si hay un deseo de que la vivienda sea una fuente de apoyo y no un vampiro que drena la fuerza vital, esto debe declararse en voz alta. Es importante pronunciar las palabras conscientemente, con respeto e intención clara, ya que la energía tiene receptividad. Se puede comenzar con acciones elementales. Abrir las ventanas, proporcionando una afluencia de aire fresco, incluso si hace frío afuera, y limpiar las superficies con agua con sal añadida. Este antiguo método ayuda a neutralizar la energía negativa. Encender una vela o usar incienso no debe ser simplemente un ritual formal, sino un acto de atención. Limpio este espacio, le doy la oportunidad de respirar. A veces es suficiente caminar por las habitaciones y decir conscientemente: agradezco y libero todo lo que ya no es útil. A pesar de la aparente simplicidad, este método trae resultados tangibles. Se produce una especie de reprogramación del espacio, se vuelve más receptivo y la casa se transforma de un refugio de problemas en un verdadero aliado. Es notable que después de tal limpieza general, a nivel energético, desaparecen muchas cosas innecesarias, los pensamientos se vuelven más claros, aparece la motivación para la acción y el avance. En algunos casos, incluso las enfermedades retroceden, ya que el cuerpo y la casa están inextricablemente unidos, siendo dos envolturas de la vida humana. La contaminación de una de ellas inevitablemente afecta el estado de la otra. La vivienda de una persona no es solo un espacio físico limitado por paredes, sino un verdadero reflejo de su mundo interior, una especie de campo energético donde se entrega al sueño, sueña con el futuro, experimenta alegría y amargura. Todas las experiencias, todos los eventos de la vida dejan una huella imborrable en su casa, formando su atmósfera y energía. Sin embargo, cada uno es libre de transformar su vivienda, llenándola de energía positiva y armonía. Para esto no se requieren habilidades sobrenaturales, solo atención a los detalles, sinceridad consigo mismo y disposición a asumir la responsabilidad de crear un espacio cómodo. A menudo, el desorden en la casa puede convertirse en un serio obstáculo en el camino hacia la felicidad personal. Creando barreras para el amor y generando una sensación de soledad incluso en las relaciones existentes. No es raro que las relaciones se desvanezcan gradualmente en un espacio desordenado y descuidado. Es importante darse cuenta de esta interconexión y mirar la situación desde un ángulo diferente. El amor y las relaciones personales, por paradójico que parezca, están estrechamente relacionados con lo que sucede en la casa. Incluso si una persona es escéptica sobre la magia y el esoterismo, la presencia de desorden en el dormitorio, trastos debajo de la cama, muebles rotos o cosas olvidadas de exparejas puede tener un impacto negativo en su vida personal. Estas minucias aparentemente insignificantes pueden crear bloques invisibles pero poderosos que cierran el corazón, inhiben la expresión de los sentimientos y atraen la soledad incluso a quienes están casados. El desorden que reina en un rincón apartado para el descanso, en el dormitorio, en la cama, no es solo una molestia para la vista, sino un heraldo amenazante que anuncia la falta de limpieza, la energía estancada y la frescura marchita. En un lugar así, el amor, genuino, apasionado y profundo, no puede florecer en todo su esplendor. Tal vez lo estés buscando en vano, o tal vez ya se haya instalado en tu corazón, pero se está desvaneciendo gradualmente, y las razones de esto siguen siendo un misterio. No es ningún secreto que muchas mujeres guardan cuidadosamente reliquias de relaciones pasadas, cartas, fotografías y regalos memorables. ¿Y cuántos hombres siguen habitando en habitaciones donde se sienten claramente los ecos de una vida pasada que ya no existe? Estos objetos crean lazos invisibles que te atan al pasado, impidiendo que surja algo nuevo. Forman la presencia energética de un tercero superfluo, y por mucho que lo intentes, no se puede lograr una verdadera intimidad. El espacio parece resistirse a esto, reteniendo a quien hace tiempo que debería ser liberado.
Pero también sucede que, aparentemente, viven juntos, pero con cada día que pasa, sienten una creciente alienación, frialdad e incomprensión. Y entonces empiezas a atormentarte con sentimientos de culpa, a culpar a tu pareja o a quejarte de las circunstancias, cuando la raíz del problema puede estar en las cosas más comunes. En una alfombra vieja empapada de cansancio, en estantes llenos de basura innecesaria, en una habitación que se vuelve cada día más silenciosa y opresiva. Cuando hay una escasez de amor en la casa, indica que su lugar ha sido ocupado por otra fuerza, la energía de los resentimientos ocultos, el agotamiento y el silencio opresivo, y el caos sirve solo. Como una manifestación externa de este estado interno, para recuperar el sentimiento perdido y restaurar el calor del hogar, no debes recurrir inmediatamente a la ayuda de psicólogos. Debes empezar por lo elemental, por poner orden, pero no solo una limpieza mecánica, sino un proceso consciente de purificación, como si no solo estuvieras barriendo el polvo del suelo, sino también revisando tu vida, deshaciéndote de viejos resentimientos con gratitud y determinación. Un hombre compartió la historia de cómo, después de limpiar los escombros en la esquina del dormitorio, su esposa de repente se volvió más cariñosa y equilibrada, como si se hubiera quitado la carga de la irritabilidad. Y no hace mucho, su matrimonio pendía de un hilo. ¿Cuál es la razón de tal metamorfosis? El marido, sin darse cuenta, eliminó la barrera energética, liberó el espacio y dejó entrar la luz donde durante mucho tiempo reinó el estancamiento. Incluso si vives solo temporalmente, no es una razón para descuidar el orden. Por el contrario, es una excelente oportunidad para preparar tu casa para una nueva etapa en la vida. Piensa si el ambiente de tu casa no habla de tu aislamiento, tu inmersión en el pasado o el caos que reina en tu alma. ¿Qué amor querrá entrar en un espacio así? ¿Quién querrá quedarse donde ni siquiera el propio dueño puede relajarse y sentirse cómodo? Convierte tu casa en un verdadero imán, en un rincón donde cada célula del cuerpo se llena de vida, donde puedes relajarte y ser tú mismo, deshaciéndote de todas las máscaras y olvidándote de la tensión. En tal atmósfera, el amor seguramente encontrará su camino, porque el amor es luz, y la luz florece donde no se le ponen obstáculos. A continuación, hablaremos de un aspecto inesperado. ¿Por qué los niños se vuelven irritables, llorones, o se encierran en sí mismos en casas donde reina el caos? ¿Por qué los adolescentes pierden el interés por el estudio y la vida, y los niños pequeños son más propensos a las enfermedades? ¿Qué sienten aquellos que no pueden expresar sus sentimientos con palabras, pero leen sin error la energía del espacio? La respuesta a esta pregunta puede sorprenderte y, posiblemente, arrojar luz sobre muchas cosas. Hablemos de aquellos que son especialmente susceptibles a la atmósfera de la casa, que captan las más mínimas fluctuaciones de energía, incluso si los adultos no se dan cuenta, de los niños, los habitantes más sinceros y sensibles de cualquier casa. Si hay desorden en la casa, no solo en las cosas, sino también en las emociones, en la comunicación, en las relaciones, el niño lo sentirá al instante, incluso si no dice una palabra. Seguramente has notado cómo los niños se inquietan precisamente en aquellas habitaciones donde se han acumulado muchas cosas innecesarias, donde reina el caos, donde no hay suficiente aire fresco, donde se siente pesadez y una atmósfera opresiva. Y por el contrario, cómo reviven en un espacio donde hay luz, paz y libertad. Esto no es una coincidencia, sino una manifestación de la delicada sensibilidad infantil. Los niños aún no están cerrados al mundo como los adultos. No han aprendido a ignorar lo que es invisible a los ojos. Simplemente sienten, sin filtros ni explicaciones racionales. Cuando la casa está sumida en un caos permanente, la energía parece detenerse en un estancamiento rancio, y las cosas sin ordenar, y los rincones polvorientos guardan la carga de los días pasados. El niño, como una esponja, absorbe esta atmósfera opresiva. Puede empezar a mostrar una ansiedad inexplicable, a ser caprichoso por tonterías, a demostrar una agresión incontrolable, o por el contrario,
a ensimismarse, apartándose del mundo con un muro de silencio. Un alma joven aún no posee las herramientas para analizar y estructurar el caos circundante, como lo hacen los adultos, pero siente agudamente esta pesadez, dejándola pasar por el cuerpo, las emociones y las reacciones conductuales. Lo más triste es que este comportamiento del niño a menudo causa a los padres solo irritación e incomprensión. Se preguntan por qué el niño no obedece, se queja constantemente, muestra una inquietud excesiva o, por el contrario, cae en la apatía y la pereza. Sin embargo, la raíz del problema está mucho más cerca de lo que parece a primera vista. En lugar de buscar la causa en el niño, vale la pena prestar atención al espacio en el que crece y se desarrolla. Recuerde con qué frecuencia reprendía a su hijo por no querer ordenar su habitación, mientras que usted mismo no había puesto en orden los armarios de la cocina, no había despejado los altillos o no había ordenado su escritorio durante mucho tiempo. Los niños aprenden no tanto de las palabras como de los ejemplos y de la energía que emana de los demás. Si reina el caos alrededor y los padres están constantemente cansados, irritados y absortos en sus preocupaciones, el niño lo percibe como la norma e involuntariamente se convierte en un reflejo de este estado. El caos en la casa es caos en el desarrollo de la personalidad. Es extremadamente difícil para un niño crecer y formarse en condiciones de desorden y confusión. No se forma un marco interno claro, no siente los límites de lo permitido, carece de claridad y comprensión. Esto afecta negativamente a su motivación, concentración e incluso a la calidad del sueño. Y cuanta más tensión y energía negativa haya en el espacio circundante, más difícil será para el niño expresarse creativa, emocional y físicamente. Sin embargo, nada permanece inmutable, y para los cambios positivos no es necesaria una reconstrucción radical de la vivienda. Basta con empezar con pequeños pasos. Convierta la limpieza conjunta en una aventura emocionante, no en una obligación. Preséntela como un ritual de limpieza y renovación, como una anticipación de eventos alegres. Subraye que al deshacerse de lo viejo e innecesario, está preparando el espacio para nuevas oportunidades y energía positiva, creando una atmósfera en la que reinará la armonía y la felicidad. Los niños tienen una receptividad asombrosa y seguramente sentirán este estado de ánimo, involucrándose con entusiasmo en el proceso. Al limpiar junto con su hijo, no solo está ordenando los juguetes, sino que está formando la base para su futuro, inculcando el hábito del orden y la claridad, creando a su alrededor un espacio vivo y libre, donde nacen fácilmente los pensamientos, surgen los sueños y se revela su verdadera esencia. Si en su casa vive un adolescente, este enfoque se vuelve especialmente relevante, ya que a esta edad la necesidad de libertad se siente con mayor intensidad. Si la casa presiona con su pesadez, cada objeto recuerda un pasado del que se quiere deshacer, y no hay espacio para el crecimiento personal, el adolescente puede encerrarse en sí mismo, expresar protesta o sumergirse en un estado de apatía. Sin embargo, si le da la oportunidad de crear su propio rincón de forma independiente, tomar una decisión sobre la limpieza y deshacerse de las cosas obsoletas, notará cómo empieza a revelarse y transformarse. Es importante destacar que no se trata de control, sino de confianza y creación conjunta de un espacio donde cada miembro de la familia se sienta cómodo y libre. Dirijamos nuestra mirada a la pregunta que preocupa a muchos. ¿Por qué ordenar a veces se convierte en una tarea tan difícil, provocando una resistencia interna y un deseo inexplicable de volver al caos habitual, incluso después de haber sentido los primeros frutos de la libertad del desorden? ¿Qué se esconde detrás de esta voz interior que susurra insistentemente? No toques, déjalo para después. Hablemos de esto abiertamente y con toda seriedad. ¿Por qué, al ser conscientes de toda la importancia del orden, al sentir una oleada de inspiración y fuerza, seguimos fracasando? ¿Por qué es tan difícil llevar lo comenzado hasta el final? Parece como si dentro de nosotros despertara alguien que se aferra a cada detalle, disuade, frena,
siembra confusión en los pensamientos y convence. Déjalo, ocúpate de esto más tarde, no ahora. Esta resistencia tiene raíces profundas, y todo el que alguna vez se haya tomado en serio el desapego se ha encontrado con ella. No se trata de pereza ni siquiera de cansancio. Se trata de conexiones internas, porque las cosas no son solo objetos sin alma, sino nuestras anclas, depósitos de recuerdos, creencias y miedos. Son la encarnación física de todo lo que alguna vez experimentamos y no pudimos dejar ir. Cuando tomamos en nuestras manos una vieja nota, una linda baratija, un billete conmemorativo, una blusa favorita o un libro interesante, es como si nos sumergiéramos en el pasado, en esa parte de nosotros que vivía, sentía y tomaba decisiones en ese momento. Y en este momento, la voz interior puede sonar con nueva fuerza. No tienes derecho a tirar esto. Sin embargo, la verdad es que eso era solo una parte de nosotros, y ya nos hemos transformado. Si no soltamos lo viejo, lo nuevo nunca podrá entrar en nuestras vidas. La resistencia al cambio se manifiesta como un anhelo por aferrarse a la zona de confort familiar, incluso si está lejos de ser ideal y está llena de caos. Esta zona es conocida, predecible, y por lo tanto parece un refugio seguro. Una voz interior puede susurrar frases tranquilizadoras, convenciendo de que no hay necesidad de cambiar nada en el orden establecido de las cosas. El punto clave aquí es darse cuenta de que uno no es esa voz, sino que tiene la capacidad de elegir. Al notar las manifestaciones de resistencia, no se debe luchar contra ella. Es mejor agradecerle como una parte de uno mismo que busca la estabilidad. Sin embargo, ha llegado el momento de avanzar, y el camino hacia la libertad pasa por una conversación sincera con uno mismo. Es necesario reconocer los miedos y temores asociados con la despedida y el abandono del pasado. Pero al mismo tiempo, es importante enfatizar el deseo de vivir en el presente, en lugar de aferrarse a lo que se fue. Este proceso puede parecerse a una despedida de una parte de uno mismo, pero es precisamente en esto donde radica la madurez y el crecimiento interior. Cada liberación de una carga innecesaria, ya sean cosas viejas o ideas obsoletas, debe percibirse no como una pérdida, sino como un paso hacia la libertad y una pequeña victoria. Con el tiempo, se llega a la comprensión de que cuanto menos exceso rodea a una persona, más espacio se libera en su interior para la vida, la inspiración, el amor y la autorrealización. A menudo ocurren recaídas en el proceso de deshacerse de cosas, cuando una persona se ve abrumada por la llamada crisis de limpieza. De repente, una vivienda liberada de cosas innecesarias puede parecer inusualmente vacía, lo que genera un miedo interno. ¿No cometí un error al deshacerme de todo esto? Sin embargo, es importante comprender que esto no es un vacío en un sentido negativo, sino más bien un espacio lleno de potencial, un lugar de poder que se ha liberado para las oportunidades venideras. Aunque este futuro aún no tenga contornos claros, ya está en camino. Y si hay suficiente resistencia para superar este periodo de transición, sin sucumbir a la tentación de llenar nuevamente el espacio liberado con cosas viejas, pronto comenzarán a suceder eventos sorprendentes. No se debe escuchar la voz interior que intenta sabotear el proceso, ya que esta voz simplemente expresa el miedo al cambio. La persona que ha comenzado a deshacerse de cosas ya ha demostrado su fuerza, porque está avanzando, haciendo lo que antes evitaba. Cada cosa de la que se despide se convierte en un paso en el camino hacia un nuevo nivel de autoconciencia, donde no hay lugar para el caos, donde reina la claridad y la ligereza del ser. En la parte final se hablará de lo más importante, el paso final, el punto de fuerza que permite consolidar los resultados obtenidos. Se considerarán formas de convertir el orden en un estilo de vida sostenible, y no solo en una acción puntual. El lector aprenderá cómo vivir con facilidad, limpieza y autenticidad, deshaciéndose para siempre del caos que busca prevalecer. El final promete ser especial e inspirador.
Así, la culminación de la transformación del espacio vital no es simplemente completar la limpieza o deshacerse de cosas innecesarias, sino convertir el orden en una parte integral de la vida cotidiana. No se trata de acciones a corto plazo, programadas para las fiestas, ni de impulsos episódicos para limpiar, sino de lograr un estado sostenible de armonía con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Este es el estado de una persona que conoce sus deseos, se respeta a sí misma y a su espacio personal, que vive de manera consciente y libre, y no en el caos, la prisa y el cansancio. El verdadero orden no radica en la organización impecable de los estantes y el minimalismo en el interior, sino en la sensación de paz que surge cada mañana. Es la sensación de que una persona se despierta y se da cuenta. Esta es mi casa, aquí me siento fácil y tranquilo, aquí puedo ser yo mismo, aquí todo está en su lugar, tanto dentro de mí como a mi alrededor. E incluso si surgen imperfecciones temporales, no causan irritación ni deseo de huir de casa, sino que simplemente incitan a poner orden con calma, ya que esto se convierte en una necesidad natural. El caos ya no tiene poder sobre la persona. Sin embargo, ¿cómo consolidar el resultado alcanzado y evitar volver al desorden anterior? En primer lugar, es necesario valorar los propios esfuerzos. Se ha realizado un enorme trabajo interno, un enfrentamiento con uno mismo, con los recuerdos, las cosas y la resistencia. Superar estas dificultades ya hace que una persona sea más fuerte que muchas otras. Incluso si solo han pasado unos días desde la transformación, esto ya marca el comienzo de una nueva realidad. En segundo lugar, se deben incorporar a la vida rituales sencillos, comprensibles y diarios. No hay que tener miedo de esta palabra, porque un ritual no es brujería, sino una manifestación de atención al espacio que nos rodea. Por ejemplo, cada mañana se pueden abrir las ventanas para dejar entrar aire fresco y hacer la cama con el pensamiento. Estoy llenando mi casa de energía. Por la noche, apaga las luces innecesarias, guarda las cosas que no necesites y agradece el día que ha pasado, con la esperanza de que mañana será aún mejor. Estas acciones ayudan a mantener el orden de forma automática, convirtiendo la limpieza no solo en un trabajo mecánico, sino en una interacción con el hogar. En tercer lugar, es necesario abandonar la búsqueda de la limpieza ideal. La limpieza no significa ajustarse a una imagen brillante, sino más bien un estado en el que nada pesa ni distrae. Cuando en cada rincón del hogar se siente el aliento de la vida, cuando no grita, «límpiame», sino que susurra suavemente, «estoy contigo, todo está bien». Es importante volver periódicamente al proceso de ordenar, ya sea una vez por temporada, una vez al mes o en otro momento significativo. Debes abrir cajones, ordenar estantes, mirar en aquellos rincones a los que no has llegado desde hace tiempo, no viéndolo como una obligación, sino como una oportunidad para decirte a ti mismo, no me cargo con lo innecesario, vivo el presente y sigo adelante. El hogar no es solo un techo sobre la cabeza, sino una parte integral del alma. Cuando reina el orden en el hogar, a la persona le resulta más fácil soñar, amar, crear, ganar dinero y desarrollarse, porque nada restringe, molesta o confunde. Si el lector ha llegado a estas líneas, esto indica el nacimiento en su mundo interior de una nueva personalidad, una persona que prefiere la claridad y la definición. Ya no es el que sentía miedo ante los cambios y se escondía de ellos tras montones de cosas innecesarias. Ahora es un individuo que ha asumido la carga de la responsabilidad, se ha levantado y ha empezado a actuar, tal vez sintiendo cansancio y superando la resistencia interna, pero aún así lo ha hecho. Si el lector se reconoce en esta descripción, que lo exprese con un «me gusta», no por sentido del deber, sino en señal de su propio respeto por el trabajo realizado. Que comparta esta información con aquellos que se encuentran en una encrucijada, sin atreverse a dar un paso adelante. Tal vez esta información se convierta en el empujón que les ayude a salir de su punto muerto. Se propone también escribir en los comentarios la frase «Elijo vivir ligero, mi hogar es mi recurso». Que estas palabras se conviertan en
un símbolo de un nuevo comienzo. Es importante recordar que el desorden nunca ha sido el enemigo personal de una persona, sino solo un reflejo de su estado interno. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. El lector tiene una opción, y tras la elección siempre sigue una nueva vida, caracterizada por la limpieza, la libertad y la autenticidad.